Buenas tardes a todos, estamos arrancando uno de los últimos capítulos de Dínamo del año. No es lo mismo producir banana que satélite. Los países que se desarrolló apostando por actividades que involucran conocimientos más complejos. ¿Qué sería pensar en vaca muerta como palanca del desarrollo? En 2 años generó 10.000 millones de dólares más para la balanza comercial. Recién estamos retomando los niveles de producción que teníamos a fines de los 90. Argentina hacer tanto que no crece que si no aprovechamos esos botones rojos que tenés ahí, estamos al horno. Sí, crecer sí, pero también importa cómo creces. En Argentina, el petróleo y la minería en total generan más o menos 100.000 empleos formales. El peronismo siempre fue el partido de la producción. La parte de ingreso de visas parece que viene mucho más lento o una velocidad mucho menor en la que se están dando los anuncios. En la cabeza tenemos un inconsciente colectivo de la industria como la de los 50, 60, 70. Y la verdad es que el mundo cambió. Debería haber algunos sectores donde el verbo no sea proteger, sino apuntalar para que tenés un proyecto de 2, 3 décadas por delante para que tenga un valor. Al ser un sector que viene creciendo, un poco los cuellos de botella van apareciendo y se van resolviendo sobre la marcha. Vos tengas un sector energético con un superávit de 20, 30, 40 mil millones de dólares, eso evidentemente no te va a solucionar los problemas de la economía argentina. ¿Cómo realmente lograr que Vaca Muerta traccione algo? Yo no me imagino que con vaca muerta tengas algo que te transforme en Noruega o que te transforme en España. Para poder desarrollar vaca muerta necesito una macro estable. Para que haya una macro estable necesito vaca muerta. Buenas tardes a todos, estamos arrancando uno de los últimos capítulos de Dínamo del año, creo que el número 22, y este es un capítulo que en lo personal me genera bastante interés. Es tratar de pensar un poco hasta dónde Vaca Muerta permite edificar un proyecto de desarrollo integral de la Argentina o hasta dónde será un proyecto de desarrollo energético que aporte valor, que aporte producción de petróleo y gas, pero que de alguna manera no logre superar los obstáculos que efectivamente está teniendo para, no sé si la palabra es derramar, pero sí impactar de manera positiva en toda la cadena de valor industrial, en la cadena de valor metalmecánica, metalúrgica, de servicios. Así que estamos con Dani Stenger, director de Desarrollo Productivo de Fundar, Juan Manuel Telechea, economista de Cenital y muy activo en redes, seguramente lo conocen, y Patricia Charbay, economista de Economía y Energía, una de las principales consultoras de energía. Así que, Pato, gracias por venir. Gracias, Juan Fernando. A ver, Dani, para meternos directamente en tema, que uno ve que aunque el Estado no lo siente como propio esa agenda, de qué manera Vaca Muerta puede impactar en algo más grande que solamente un proyecto energético, uno ve que hay voces que intentan levantar la mano. Lo mirábamos hace 10, 15 días con Juan Carlos Aylac y Andrés López haciendo toda una jornada donde de alguna manera se discutió esto. Lo escuchamos a Javier Martínez Álvarez del grupo Techin en un evento que hicimos, en la Energy Day que hicimos hace algunos días, diciendo: con Vaca Muerta, en lo energético, solamente si nos quedamos con producción primaria, difícilmente logremos dar un salto de calidad en exportaciones por PBI por cápita. Cuando tenés que pensar un desarrollo de este tipo, y lo tenés que pensar de manera integral, no solamente desde la óptica energética, ¿qué vectores tenés que pensar? O sea, conceptualmente, ¿qué es lo que tenés que hacer si lo pensás también desde el Estado para agregar valor? A ver, me llevas a una discusión central en cualquier discusión sobre desarrollo, que es el rol de los recursos naturales en el desarrollo. Los recursos naturales en un montón de países han sido palancas del desarrollo, ¿sí? Pero en muchos otros países los recursos naturales fueron, vamos a ponerle así, un problema para el desarrollo, ¿no? Los recursos naturales, sobre todo los de origen no renovable, tienen el famoso ciclo del boom and bust, ¿no? Lo desarrollás y de pronto se acaba, y si no hiciste nada para, en los momentos de bonanza, generar capacidades, bueno, fue un lindo mientras duró y ya, está lleno de países, digo. Algunos los gestionaron muy mal, ejemplo de Venezuela, ejemplo Angola, Nigeria, Libia. Otros los gestionan mejor, quizás los de Oriente Medio, y otros directamente lo volvieron palancas del desarrollo y del bienestar, Noruega, ¿sí? Entonces, cuando te preguntan recursos naturales, ¿pueden ser palancas del desarrollo? Sí, pero con varios asteriscos. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a Noruega por un lado, a Australia por un lado, de Venezuela, si querés, o Libia, o algún país de África subsahariana mayormente dependiente de un commodity? Es, por un lado, ¿qué hicieron con esa renta de los recursos naturales? Invirtieron en desarrollar infraestructura, ciencia, tecnología, en generar nuevos sectores productivos, primero conexos y otros más lejanos a esos recursos naturales, y en general sí. Un ejemplo, digo, Noruega tiene una renta fenomenal del petróleo, esa renta no la usan para gasto corriente, salvo un pequeño porcentaje, la invierten en activos en distintas partes del mundo, y hoy cada noruego tiene $250.000 per cápita simplemente de esa renta derivada del petróleo. Y a la vez hicieron una política de desarrollo de proveedores en torno a la industria energética fenomenal, digo, buques para la industria petrolera, plataformas, offshore, etcétera, servicios muy complejos. Y ahí
Y además están tratando de ver cómo se van alejando gradualmente del petróleo. El día que no lo tengan más, se estima que en 50 años no van a tener más petróleo. Ese es un buen uso, un caso de éxito del petróleo que les permitió poner quinta en el camino al desarrollo. Ahora, después tenés el ejemplo de los como te decía, países que por ahí atrajeron inversiones y se la fumaron en pipa, no invirtieron en generar desarrollo productivo, ecosistemas productivos en torno a esa actividad, que quedó más como de enclave. Y la verdad es que la mayoría de los casos de los países subdesarrollados son más eso, que hay muy poquitos que zafaron. Quizás Chile es un caso relativamente de éxito dentro de lo que es un país en vía de desarrollo centrado en recursos naturales. Entonces, para cerrar la pregunta, ¿qué sería pensar en Vaca Muerta como palanca del desarrollo y que sea más una Noruega y no una Venezuela o Libia? Y es que la renta que deriva de Vaca Muerta usémosla en educación, en infraestructura, en ciencia, en desarrollar nuevos sectores productivos y tener un compromiso muy firme en desarrollar cadenas de valor en torno a Vaca Muerta. Aguas arriba y aguas abajo. Petroquímica por un lado, agregarle valor, gas natural licuado, si querés, y toda el enorme entramado metal mecánico ligado a Vaca Muerta, que puede ser una gran opción, digamos, también para... Hoy la metalmecánica argentina está muy golpeada por muchos frentes. Ahí puede tener una oportunidad de reconvertirse, quizás. ¿Y cómo, dónde estás hoy? Por uno mira Argentina y de alguna manera decís, bueno, necesitas un montón de capacidades. Necesitas capacidades en el Estado, necesitas capacidades en el sector privado, necesitas instancias de diálogo y de conversación entre esos dos actores. Entonces, a uno lo que a veces te preocupa es, bueno, para hacer estos proyectos de liderazgo, de crecimiento, hay que tener fuerza. Necesitas actores dentro del ecosistema, algunos en el Estado, otros en las empresas, que puedan articular sobre estos temas. ¿Existe eso o dónde estamos? ¿Cómo estamos como país? O sea, ¿tenemos las capacidades, no las tenemos? ¿Dónde estamos más flojos? ¿Dónde tenemos una fortaleza? A ver, hoy a nivel nacional creo que esa agenda la que te acabo de comentar, no es particularmente interesante. Sí, Quizás para el gobierno. Para el gobierno, yo creo que no es interesante. A ver, el gobierno parte de la idea muy liberal de que la estructura productiva es neutral en términos de crecimiento a largo plazo. Eso significa que las actividades productivas son todas iguales y rememorando una frase de un secretario de Comercio de la última dictadura, da lo mismo producir acero que caramelos, bueno, da lo mismo producir banana que satélites, da lo mismo tener petróleo crudo que tener una maquinaria que lo desarrolle. Y la verdad, cuando vos mirás la teoría del desarrollo, el grueso de los países que se desarrolló apostando por actividades que involucran conocimientos más complejos. No digo que la industria petrolera no lo tenga, por supuesto que lo tiene, pero... digamos, si vos mirás el porcentaje de empleo calificado en las actividades intensivas de recursos naturales, en general suele ser menor que en, no sé, industrias de maquinarias complejas, ¿no? Por algo en los índices de complejidad económica normalmente petróleo y gas suelen dar más abajo y maquinaria suele dar más arriba. Exacto. Y eso tiende a influir en tus perspectivas de crecimiento. Yo creo que al gobierno no le interesa eso. Y quizás el ejemplo máximo es que en el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es una medida muy positiva para el desarrollo de Vaca Muerta, si querés, sí, el incentivo a la generación de cadenas de valor en torno a Vaca Muerta es muy débil, sobre todo de proveedores. Quizás no de petroquímica, porque es un sector elegible, pero sí para lo que es traccionar el entramado metalmecánico. Que bueno, nada, a la vez te permite multiplicar mucho más el empleo indirecto asociado al petróleo y el gas. En Argentina, el petróleo y la minería en total generan más o menos 100.000 empleos formales, ¿sí? Es el 0,5% del empleo total. Hay 20 millones de personas ocupadas en Argentina, petróleo y minería es 100.000 de esos 20 millones. ¿Genera bastante empleo indirecto esos sectores? Sí, pero si vos le cortás los vasos comunicantes con el resto del entramado productivo, producto de que no tenés una política de desarrollo de proveedores fuerte, ese empleo indirecto es menor. Y ahí yo creo que te estás perdiendo también una oportunidad de volver a muchos más actores socios del desarrollo Vaca Muerta. Sí, de hecho pasa eso. Hace 20 días hicimos un evento en Córdoba justamente para tratar de entender con todo lo que era proveedores de la industria de oil and gas y también de la minería de Córdoba, que tiene una cadena metalmecánica, metalúrgica grande. Y percibías esto, que esos vasos comunicantes no están, digamos, o sea, y que tampoco está la estrategia, porque uno entiende, el gobierno lo que dice es que cada uno viva o muera en función de sus capacidades, de sus competencias, de sus habilidades. Entonces te abro y vos jugás y podés, vivís y podés vivir. Lo que pasa es que de alguna manera no hay un pensamiento estratégico de decir, che, acá, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 sectores, tengo que ser competitivo o puedo ser competitivo si realmente le pongo cabeza, le pongo estrategia, le pongo política pública por detrás. Eso no está. Ahora, Pato, para entrar al tema entramos por el lado de agregado valor. Si lo mirás desde energía, o sea,
¿De qué tamaño es el desarrollo de Vaca Muerta? Yo lo hablábamos fuera de micrófono y el otro día Javier Martínez Álvarez decía, si uno toma las exportaciones de petróleo, gas y minería, eso representa algo así como $950 per cápita. Si vos lo comparás contra Canadá, te da 7.000, si lo comparás contra Australia, te da 17.000, contra Chile 4.000 y pico. Es decir, la Argentina, en función de no haber podido incrementar sus exportaciones en los últimos 15 años, y Dani, vos ahí posteás siempre de manera recurrente algunos gráficos que son, nada, realmente te traducen el problema que hay ahí. En energía tenés $950 si sumas petróleo, gas y minería. Decía Martínez Álvarez, que es el vicepresidente de institucionales de Techin. Si hacemos todo bien, si haces un proyecto de GNL, si haces un proyecto de terminal de exportación del BEMOS y demás, vas a llegar a 2030 con $2.000, que no es que te pone en una situación de confort o decir, che, bueno, ok, llegué a un punto, sino que seguís bastante atrás. ¿Qué es lo que ves vos ahí en esa clave? Bueno, ahí para mí está bueno también tener en cuenta de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál es el camino que se viene recorriendo? Porque efectivamente, si hoy nos comparamos con otros países, lo que se está exportando per cápita es bajo, las perspectivas incluso ves que son bajas, pero bueno, también hay que destacar el camino que se viene llevando a lo largo de los últimos años, ¿no? Este último tiempo se estuvo hablando de que en octubre se alcanzó el récord de producción de petróleo, 865.000 barriles día. Un valor que no se alcanzaba desde 1998, con lo cual estamos viendo, hoy recién estamos retomando los niveles de producción que teníamos a fines de los 90. Y en el gas pasó lo mismo. En julio tuvimos récord de producción con 161 millones de metros cúbicos día, volviendo a los niveles de 2003. ¿Cuán grave es eso? Porque uno lo decís así, decís, bueno, ok, estamos volviendo. Estamos volviendo, pero nos llevó 25 años. Con lo cual, digo, eso también para tener en cuenta, ¿no? O sea, es un camino que está recorriendo, pero volvemos recién hacia principios de los 2000. Ahora, obviamente, este año, sobre todo, estamos viendo un cambio estructural en términos de lo que significa el sector en lo que es la balanza comercial. Hay que tener en cuenta que nosotros veníamos viendo el sector energético durante los últimos 15 años como un sector que lo que te hacía era generar salida de divisas continuamente durante todos los años. Eso recién se estuvo revirtiendo en los últimos años. De hecho, pasamos de un 2022 con un déficit de 4.300 millones de dólares a el año pasado con un superávit de más de 5.500. Con lo cual estamos hablando, 2 años generó 10.000 millones de dólares más para la balanza comercial, lo cual no es nada despreciable. No, para nada. Sí. Y yo creo que es a partir de eso que, bueno, se viene viendo hasta dónde nos va a llevar y cuánto puede llegar a aportar Vaca Muerta al desarrollo de la Argentina como país. En ese sentido, los números que están dando vueltas, o sea, se viene hablando, bueno, en los próximos 10 años Argentina puede llegar a producir 1,5 millones de barriles de petróleo, ¿no? Contra los 875 que estamos produciendo ahora. Efectivamente, es un salto muy importante en los niveles de producción. Sería casi duplicar eso, digamos. Sí. Sería duplicar. ¿Cuán viable es realmente? Es viable. ¿Es viable? Sí, ahí para mí, más que nada, la pregunta es a qué ritmo se va a llevar, o sea, qué ritmo va a tener ese crecimiento. Sí. Estamos hablando de un sector que, si tiene ese nivel de producción, del 1,5 millones de barriles, 1 millón va a ir destinado al mercado externo, con lo cual se va a ver fuertemente incidido con qué es lo que pasa en el contexto internacional. Y si, a ver, vos ves 2026, la mayoría de los analistas lo que te está diciendo es, che, el precio del crudo se va a quedar en torno a 60, 65 dólares, Trump lo quiere abajo de 60 porque de alguna manera es funcional a su estrategia electoral, o sea, las elecciones de medio término de Estados Unidos recién son en noviembre. Y si vos mirás la Agencia de Información Estadística de Energía de Estados Unidos, te lo tira más para abajo todavía. Te lo tira más para abajo, 51 dólares creo que da. Ahora, con ese precio, ¿cuánto podés crecer en Vaca Muerta? O sea, con ese precio se te va a ralentizar el crecimiento, seguramente. Para el próximo año no es lo mismo que exportes a 69, como estábamos previendo hace 2-3 meses, que exportes a 60. Eso implica un menor flujo de caja para las compañías y, por lo tanto, más dificultad para avanzar en los procesos de inversión. Pato, déjame hacer una pregunta que hace rato quiero hablar con algún economista, cualquiera puede. Decíamos, bueno, que entre 2022 y 2021, 2023, 2022 y 2023 tuviste un escenario ácido en términos económicos, porque tuviste alta inflación, una economía cerrada, una brecha cambiaria enorme. Pero de alguna manera esos elementos que, si uno lo mira en términos macroeconómicos, son muy nocivos, son muy peligrosos, digamos, porque siempre estás camino de cornisa, a la industria petrolera uno tiene la sensación de que de alguna forma lo benefició. Sí, o por lo menos no se vio afectado como otros sectores. Funcionó como una especie de anabólico en el sentido de, como tengo la economía cerrada, no puedo girar utilidades, tengo pesos que me sobran, los reinvierto y amplío mi base productiva. Hay pesos dando vuelta en la plaza financiera, entonces los tomo porque exporto petróleo.
de alguna manera uno dice, che, esto es malo, ok, macroeconómicamente es malo, se puede desbandar en cualquier momento la situación inflacionaria y demás, pero en esos años era muy fácil conseguir financiamiento y además había un precio del crudo que estaba arriba de $70. Sí, por eso, para mí también se ven incidido más que nada por el precio internacional y cómo te afecta eso las posibilidades de inversión de las compañías locales. También hay otros factores macro que fueron en contra, o sea, la apreciación cambiar a lo largo de los últimos 2 años implica un incremento muy fuerte de los costos En dólares. En dólares, Es cierto. lo cual también te hace más lento el posible crecimiento, ¿no?, que tengas en el sector. ¿Cuánto están pensando en 2026 en un escenario bueno, o sea, un escenario optimista? ¿Cuánto puede llegar a ser la balanza comercial energética el año que viene? $9.000 millones más o menos. $9.000 millones. Sí. Es un número. Ok. Sí. O sea, este año estás hasta octubre con un superávit de $6.000 millones. Eso, volviendo a lo que decía antes, es importante para la economía argentina. Es casi el 90% del superávit comercial de la economía en su conjunto, con lo cual sin las exportaciones de vaca muerta, la Argentina hubiera tenido déficit este año. Con lo cual, este año podrías estar terminando en $7.500 millones más o menos, y si se mantiene cierto nivel de crecimiento de la producción, incluso en un escenario de precios bajos, el año que viene podrías incluso mejorar la situación con relación a cómo venís este año. Y retomando, Juan, un poco lo que hablábamos de cómo realmente lograr que Vaca Muerta traccione algo más que lo energético, y viendo que hoy en día las capacidades están bastante limitadas, ¿cómo lo mirás? O sea, el otro día lo escuchaba a Javier Maganes Quintanilla en La Fábrica, el podcast que está buenísimo, mírenlo, digamos, porque la verdad que... y él decía, frente a esta situación donde tengo 50% de capacidad instalada, inutilizada además, no es que hay que resistir, hay que pasar al ataque, de alguna manera tratar de propiciar agendas o generar salir de una situación de decir, che, qué cagada, cambió el paradigma, el gobierno me deja importar todo, entonces tengo que resistir o sobrellevar esto, tengo que pasar al ataque. Y uno ve, en energía, ¿cómo lo ves? O sea, yo lo que veo es que todas las cadenas de valor metalmecánicas, en Córdoba, en Santa Fe, en lo que sería el Gran Rosario, tomando el norte de Buenos Aires, están muy desarticuladas en la relación con la Secretaría de Industria. Eso probablemente no cambie, digamos, no es que va a haber en el gobierno nacional una vocación, ojalá que así sea, pero ahora, ¿cómo debería pararse ese sector o cómo debería tratar de tener un impacto positivo, aunque estructuralmente no cambie demasiado la cosa, digamos? La verdad que es una pregunta, digamos, bastante compleja desde el punto de vista de las empresas. Yo creo que hay un punto en lo que mencionaba recién de esto de decir, mira, frente a este nivel de competencia y este nivel de dejarme solo, creo que no les queda otra que ir al frente, porque si no, mueren. Me parece que incluso es la postura del gobierno, ¿no?, que es un poco antes, yo abro todo, no hay ningún tipo de planificación productiva ni estrategia de mediano plazo, y las empresas no les queda otra que resistir. Me parece muy difícil, porque justamente resistir cómo, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión que incluso es lo que el gobierno espera. El gobierno lo que dice es, bueno, mirá, yo te libero si vos tenés las capacidades, si tenés la estrategia, tenés la visión de cómo articular esto, invertir y salir para adelante, buenísimo, porque vas a poder prosperar. Ahora, si no la tenés, vas a ser una empresa que cierra y que va a ser reemplazada por productos importados. Me parece que esa es justamente la lógica del gobierno, que los que van a sobrevivir van a ser los que tengan esas capacidades, y los que no hace falta asistirlos, ¿no? Sí. Llamada destrucción creativa, le dicen. Claro, ¿no? O sea, que un dato que es relevante, ¿no? Los primeros 20 meses del gobierno Milei se destruyeron 18.000 empresas en la economía, casi todos los sectores, ¿sí? 2.000 de esas 18.000 son industriales, así que hay 16.000 de otros sectores, la mayoría no transables. Y es el peor inicio de gobierno de los últimos 30 años en materia de cantidad de empresas, asterisco sacando a Alberto Fernández, que tuvo la pandemia, pero después Alberto Fernández recuperó y terminó con más empresas de las que había empezado. Y bueno, comenté eso la otra vez en redes, y alguien simpatizante del gobierno me dice, bueno, no pasa nada, es destrucción creativa, se van a crear otras. Bueno, hermano, pero estás teniendo hay un dato muy llamativo. Vos tenés un PBI que hoy es similar al 2023, con 18.000 empresas menos y 150.000 empleos formales menos que en el 2023, y la tendencia es que sigue cayendo. O sea, este es un año muy llamativo de la economía argentina y muy anómalo, porque es el primer año, creo, de los últimos 30 donde vas a tener crecimiento del PBI con caída de empleo y caída de empresas. No lo tenés eso desde hace 30 años. Y te hablo un poco también, estos creo yo son los riesgos de un modelo que por ahí se centra exclusivamente, si querés, en energía y minería, que son los dos grandes sectores
ultra necesarios, por supuesto, pero quizás son como los grandes campeones del modelo actual. Pero che, mirá, si vos no haces nada más, puedes tener la paradoja de que una economía que está creciendo y no crea empleo. No solo eso, vos haces doble clic, el sector petrolero minero no está generando empleo, tiene menos empleo que hace un año. ¿Por qué? Porque lo que estás perdiendo en Golfo de San Jorge no está siendo todavía compensado con Vaca Muerta. Dentro del petróleo tenés un empate, y dentro de la minería lo que generás por litio no te compensa lo que estás perdiendo por la parte de minería no metalífera, que es sobre todo asociada a la construcción, que es más intensiva en empleo. Entonces, aún el sector estrella de la economía no está generando empleo. Y bueno, ahí tenés un problemón. Me parece que ahí, digamos, para quienes bancamos el rol de los recursos naturales en el desarrollo de los países, porque puede ser una gran palanca, no hacerte cargo de eso, les das letra también a todos los que dicen que es extractivismo, que es enclave. No, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque De después hecho, esas narrativas pueden volverse en contra. De hecho, esto que decía Dani, de cuando uno mira la cuenca del Golfo San Jorge y todo lo que es la destrucción de puestos de trabajo en Santa Cruz y Chubut, sobre todo, que deben haber solamente directo 6.000 empleos menos, digamos, en los últimos 18, 24 meses, es complicado, porque incluso tampoco tenés un sistema que te propicie que ese trabajador migre a Neuquén y que sea recibido, porque también tenés tantas resistencias defensivas en la Argentina, de donde cada actor mira su coto, digamos, y es entendible, digamos, donde tampoco es fácil que un trabajador que estaba en Comodoro Rivadavia migre a Neuquén, porque el sindicato tampoco es que está... La propia provincia de Neuquén no quiere. No, sin duda. Entonces, si no hay un proyecto que extienda, que le dé grandeza, que contenga eso, es complicado. Déjame, está buenísimo esto que decís de... A veces se habla de destrucción creativa, el capitalismo sí, de destrucción creativa. Ahora, uno puede entender esa lógica en entornos súper competitivos, con una cantidad de servicios enormes, con una cantidad de financiamiento. En Argentina, ¿cómo vas a me cuesta mucho sostener genuinamente esa posición, donde está bastante claro que lo que destruís después ya está, se transformó en tierra árida donde no crece más nada, digamos. Entonces, de vuelta, si vos estás en Silicon Valley y destruís 50 empresas y de repente tenés otros 50 empresarios que crean cosas nuevas, lo entiendo, pero en Argentina destruir una empresa metalmecánica que no es que la reemplazás. O sea, sí, una desertificación del entramado productivo. Me gustó la metáfora que mencionaste. A ver, yo creo que la política productiva actual, nosotros en Fundar la caracterizamos como abrir sin paracaídas. O sea, si me preguntas a mí, la economía argentina tiene que abrirse. ¿Sí? La apertura es necesaria por varias razones. Primero, que partías de ser el país más cerrado del mundo de importaciones sobre PBI en la última década, solo después de Sudán. Es una economía muy cerrada la Argentina. Eso te genera muchos problemas, ¿verdad? Los bienes estaban caros, hay ineficiencias por muchas razones. Vos tenés que abrir la economía. Ahora, vos la economía argentina, la economía la podés abrir, vamos a decir, con paracaídas, sin paracaídas. ¿Qué significa sin paracaídas? Tomá, te abro y arreglate y que pase el tsunami productivo que te va a pasar y en algún momento el mercado reconstruirá. Esa es la mirada del gobierno. Ahora, en el medio tenés un montón de laburantes que pierden el empleo, que no sabes cuándo se van a poder, cómo van a poder recuperarse. Empresas que cierran y capacidades valiosas que quizás con cierto tipo de ayuda esas empresas se pueden más o menos acomodar. En un contexto donde el gobierno prácticamente no bajó impuestos, donde tenés una apreciación del tipo de cambio bastante importante, donde la inversión en bienes públicos, léase infraestructura logística, ciencia, educación, está en niveles muy bajos, es una tormenta perfecta para el sector que se tiene que reconvertir. No hay ninguna política de intentar también de recapacitar a los laburantes perdidos. Entonces, ¿qué significaría abrir con paracaídas? Y bueno, con cierto tipo de compensaciones para que el shock sea un poco más amortiguable. Acá es ¡pum! Lo mandás al muere directamente. Y creo que el gobierno subestima la enorme dificultad que supone reconstruir eso. No solo eso, también muchas veces hay ganadores y perdedores regionales y toda la literatura sobre los impactos de la apertura te dice que, mirá, por ahí vos perdés capacidades productivas en el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano de Rosario y el sector dinámico se da en Neuquén y esa traslación de capacidades de empresas y de vidas no necesariamente ocurre en una proporción muy menor y eso es una cuestión muy a tener en cuenta. Hay casos en el sector de hidrocarburos, de hecho en el evento de la semana pasada lo veíamos, la Argentina hoy pasó de un paradigma de tener escasez de gas a tener un problema de falta de demanda de gas. O sea, tuvimos 20 años con gas que faltaba, había que importar gas de Bolivia por barco, GNL, lo que decía Pato recién de un sector que te generaba una fuga de divisas enorme todos los años porque había que importar de todo, combustibles líquidos y demás, a un sector que tiene producción de gas y que tiene reservas o recursos de gas en la cuenca neuquina para asegurar su consumo doméstico por décadas, digamos. Ahora,
Cuando decís check-in, ¿alguien está pensando cómo tratar de estimular el consumo de gas natural en el mercado interno? ¿Por qué no reemplazar el consumo de diésel o de gasoil en los camiones que van, en los miles de camiones que todos los días van a Vaca Muerta, con ese propio gas natural que producís ahí? Y ahí ves que hay algunos casos, pero son casos que surgen de iniciativas o de fuerzas individuales que se van concadenando. Se miraba el otro día, la verdad que ahí Tecpetrol le pone una ficha, pero que es la productora del grupo Techin, y entonces compró 10 camiones, que es la primera prueba piloto, y ahora está avanzando con algunos más. Y tenés alguna empresa que aparece en Córdoba y dice, me acuerdo de JBS, que compró estos 10 camiones, pero no es que hay un paradigma, una contención donde está, o sea, el secretario de Industria o el área de energía o algún sector del Estado Nacional diciendo, che, muchachos, hagamos fuerza entre todos, que esto tiene que caminar, porque si no, no vamos a poder sacar el gas de abajo. Eso es bastante complejo. Ahí, Juan, cuando vos ves esto que decía Dani, que es a veces esta tensión entre los economistas de decir, che, energía y minería, empleos directos crean, pero cuando lo miran en términos relativos es muy bajo. ¿Cómo generás el impacto en lo que es centros urbanos y demás? Que es complejo, digamos. Y hay otra línea que te dicen, mirá, Argentina hace tanto que no crece que si no aprovechamos esos botones rojos que tenés ahí, estamos al horno. ¿Cómo analizás eso? A mí me parece todavía un debate abierto en términos de cuál es una mirada posible de eso. O sea, qué es lo que, hasta dónde se puede, hasta dónde no, hasta dónde si un país como Argentina hace 15 años no crece y quiere crecer, de alguna manera si puede crecer en petróleo y gas, minería yo soy más cauto porque los proyectos de cobre se tienen que dar un montón de cosas para que ocurran, de alguna manera tenga un impacto en centros urbanos o cree puestos de trabajo en la cadena de pymes. ¿Cómo lo analizas eso? Bueno, acá diría que soy bilardista, ¿no? En el sentido de que creo que cualquier cosa que tenga para crecer, y ahora voy a argumentar un poquito más, ¿no? Pero me parece que es necesario. Sí. Primera cuestión es que por más de que hace ya prácticamente 15 años que la economía no crece, creo que todavía hay que seguir remachando con lo importante que es el crecimiento a nivel macroeconómico para mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Esto sabes que con Dani venimos batallando hace un montón, Sí. pero que es importante porque todos los problemas que se te puedan ocurrir, creo yo, vinculados con el deterioro socioeconómico de Argentina, ingresos, pobreza, calidad del empleo, nivel educativo, inequidad, todo eso tiene su origen en la falta de crecimiento. O sea, tu condición necesaria, pero no suficiente para poder salir de toda esta encrucijada, es retomar el crecimiento. Entonces, para eso yo digo, bueno, tenemos que apelar a todo lo que tengamos, ¿no? Todas las herramientas que tengamos para poder lograrlo. Y ahí, lo que planteaba vos, creo que una discusión es el tema de lo que es, ¿no? la visión extractivista de varios recursos, que digo, hay que usarlo, ¿no? Hay que apelarlo. Ahora, después vos tenés que, como Estado, regular y tener la capacidad de evitar que haya impactos ambientales o incluso para la calidad de vida de las personas. Pero tenés que. La idea de prohibir actividades, que en Argentina son, lamentablemente, digo, si tuviese para elegir 20 actividades con las cuales desarrollarme, te diría, bueno, mirá, prohibamos la minería, acá, ¿no? exacto, Prohibamos el cultivo de la granja de salmones. Pero como vos no las tenés y como no hay otras alternativas, digo, bueno, tenemos que ir a esas, buscar la manera de regularla, buscar un consenso para que, digamos, se haga sin que tenga un impacto ambiental muy importante, pero no podemos hoy darnos el lujo de rechazarlo. Pero eso que estás planteando vos, que para mí es clave, sobre todo esa discusión, ¿ves que va a un lugar más conducente o todavía ves que está medio empatada, donde no hay determinados consensos ahí? O sí va al... Y yo te diría que, no sé si está del todo claro, por lo menos en lo que es más el peronismo, ¿no? Digo, la izquierda siempre tuvo, lo vimos ahora en Mendoza, ¿no? Digo, la izquierda siempre tuvo una postura muy medioambiental, pero digo, el peronismo siempre fue el partido de la producción. Sí. ¿No? Entonces, ver hoy en día, hace poco lo discutía con algunos colegas que yo decía, mirá, para mí, cuando uno mira, por lo menos el kirchnerismo, lo que ves más es una postura más reactiva y no tan propensa a decir, hagamos esto y regulémoslo. Entonces, me parece que por lo menos hacia adentro de lo que es peronismo, kirchnerismo, esa discusión creo que no está saldada. Todavía no está saldada. Perdón, sí. Dentro de esa discusión creo que tenés justamente, muchas veces se tilda, ¿no? algunas figuras de neodesarrollistas de una manera despectiva, ¿no? En esta discusión, como diciendo, bueno, mira, el neodesarrollista lo que plantea es desarrollémonos a cualquier costo, con todas las actividades, y creo que plantea esta falsa dicotomía. O sea, se puede hacer y se puede hacer bien. Y paradójicamente, la manera de hacerlo bien es con el Estado. Entonces,
creo que no está saldada y por lo menos en mi opinión creo que debería ir para ese lado. Está bueno. Pato, ahí te interpelo como economista también o como especialista en energía, pero algo que quieras complementar sobre este punto que decía Juan recién. No, vuelvo un segundo a lo que decías, Sí. que me quedé pensando con el tema de la demanda local y cómo se estructura el mercado de gas local, porque efectivamente ese fue siempre un desafío en términos de qué pasa con el sector hidrocarburífero local, sobre todo en lo que hace a la amplia estacionalidad que tiene la demanda. O sea, Sí. tenemos un país con un consumo residencial de gas muy importante, mucho más importante que la mayor parte de los países del mundo y ni hablar de la región, que hace que esa estacionalidad haga muy difícil de manejar la producción y cómo se abastece también la demanda local. Entonces, un poco siempre el punto fue, bueno, ¿cómo se hace para incrementar la producción y qué se hace con la producción que te sobra durante el verano cuando tenés gas que te sobra por todos lados? Exacto. Entonces, un poco pensando en las perspectivas y hacia dónde va el sector en los próximos años, la instalación de las plantas de GNL debería empezar a suplir o por lo menos a acotar lo que es la brecha entre lo que se produce en invierno y en verano, como para poder dar un bloque de producción más continuo que te permita mantener la producción durante el año y que eso venga asociado a un desarrollo más parejo, ¿no?, de la producción. Me quedé pensando en lo que decías con relación al GNC o a la utilización de gas para otros sectores, ¿no?, que hoy la verdad que es muy chico y que no se ve que vaya a venir un crecimiento muy importante por ese lado. O sea, lo único que se está viendo es el tema de cómo el GNL por ahí te permite incrementar la producción durante todo el año. Está buenísimo lo planteas, pero porque me da para preguntarte, o sea, a veces yo siento que el GNL es como una especie de significante vacío donde le ponemos lo que sea y da, banca. O sea, es como fluye porque tiene una potencia en sí misma, más allá porque siento que para realmente, ojalá Argentina en 5 o 7 años sea un país productor de GNL. Es cierto que el proyecto de Southern Energy, que es un proyecto, que un consorcio de PAE, de YPF, de Pampa, de Golar y de Harbor Energy, ya tiene una decisión final de inversión, tiene contratos firmados, o sea, hay una penalidad por no llevar adelante esas inversiones. Hay que hacer un gasoducto dedicado que todavía está en proceso de licitación. Exacto. Y cuando eso salga ya va a estar mucho más tabicado, o sea, mucho más. Ahora, la demanda de GNC, el otro día hablaba, si uno pudiese hacer una migración masiva de todos los camiones en Neuquén que tenés, te pueden representar 10 millones de metros cúbicos por día de consumo. O sea, es un 8% del consumo total en el verano, que son 120, ¿no? En invierno son 160. Lo que no sé si es realista o no eso. Sí. No es algo que yo por lo menos vea tan en el corto plazo. Claro. Se puede ir dando un traspaso de lo que es transporte, camiones hacia GNC, pero me parece que va a ser muy gradual. Okay. Y que eso, de todos modos, te podría llevar el consumo actual, que es de 6 millones, a 10, 12, te lo podría duplicar, pero tampoco es que te va a cambiar fuertemente lo que es la demanda total. Y lo de GNL, ¿vos crees que eso realmente como país vamos a poder construir esas plataformas de exportación? Porque de vuelta, sería ideal. Ahora, necesitas tener una fuerza de todo sentido, privada, pública. México tiene un proyecto, México Pacific, se llama Pacific, que hace 7 años que no puedes conseguir financiamiento, y es México, está al lado de Estados Unidos. O sea, ¿cómo, si México no pudo, cómo? Digo, ojalá nosotros podamos, tenemos un montón de ventajas si se quiere, y hay gente que empuja. Lo que no sé si eso. Lo digo porque esta semana se conoció que salía Shell del proyecto de la Argentina Energía, o por lo menos de una etapa, y de vuelta ahí tenés una instancia de baño de realidad. Entonces volvés, avanzás, vamos a exportar 30.000 millones de dólares, y de repente, pero sale Shell, que la verdad que lo necesitaba porque es uno de los principales traders de GNL. Entonces no sé dónde nos deja eso, digamos. Y nos deja lo mismo que antes. Por ahí la pregunta es en qué medida se avanza, a qué ritmo o cuándo llegas. La posibilidad está. Como decís, hoy lo concreto es el proyecto de Southern Energy, que de todos modos para eso y para que eso funcione durante todo el año, faltan unos años. Y después por el lado de YPF, efectivamente, está en agenda de YPF, el tema es cuándo se llegue a avanzar en eso. Totalmente. ¿Puedo sumarte algo de lo que dijo Juanma, del tema del crecimiento? Estoy 1.000.000% de acuerdo con eso. Quiero agregar un detalle, un matiz. Vos tenés que maximizar los resultados sociales de cada punto que sube tu PIB per cápita, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Está claro que no vas a bajar la pobreza, no vas a generar empleo de calidad si vos no creces. Eso, nosotros en su momento habíamos estimado un punto de crecimiento del PIB per cápita equivale en el largo plazo a 300.000 personas que salen de la pobreza. Digo, la relación del siglo XXI, cada vez que más o menos la relación.
y un punto de crecimiento de la economía es 50.000 empleos formales nuevos. Esa es más o menos la relación que habíamos estimado con algunos colegas. Ahora, vos podés tener, quizás hay ciertas circunstancias en las cuales un punto de crecimiento no te genera tanto eso. Y ese es el riesgo a veces de las llamadas industrias extractivas cuando se vuelven economías de enclave. Que por ahí el derrame que genera en materias sociales es más bajo. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Hoy hay un país que está teniendo el principal boom petrolero del mundo en términos relativos a su propia economía, que es Guyana. Hoy Guyana tiene un PIB per cápita mayor al de España y a la Nueva Zelanda. Pero la calidad de vida de Guyana es peor que la de Argentina y casi cualquier otro país de Sudamérica. Entonces, no se trata, también que es muy reciente, por ahí tarda tiempo, pero hay muchos casos en la historia. Digamos, Guinea Ecuatorial también tuvo un gran boom de petróleo, después se cayó, que no derivó en resultados sociales. Generalmente vos lo que ves es en los países que apalancaron su crecimiento casi exclusivamente sobre las extractivas, los resultados sociales, dado el nivel de PIB per cápita que tiene, no son particularmente buenos. Mismo Arabia Saudita, si querés, tiene un PIB per cápita mayor al de muchos países europeos, en índice de desarrollo humano, en esperanza de vida, en educación, en pobreza por ingresos, Arabia Saudita está peor que los países europeos. Y ahí es donde importa también, y acá vino el cuento, es sí, crecer sí, pero también importa cómo creces. O sea, hay la forma en la cual creces, si traes a la mesa muchos sectores, digamos, es distinta que si simplemente el crecimiento está traccionado por 2 o 3 sectores muy capital intensivos que te aportan mucho al PBI, pero no te generan los derrames suficientes para, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la gente. Ese es mi punto. Por supuesto que a vaca muerta démosle con todo lo que podamos, pero la pregunta es cómo logramos que cada punto que me crezca, por cada barril extra que produzcamos, logremos sacar más gente de la pobreza y no tener un crecimiento que sea excluyente en términos sociales. Y eso yo hoy veo señales de alerta. Está buenísimo porque también toca algo que decía Juan recién. Tenés un gobierno que en ese sentido es consecuente, siempre dijo, acá nosotros vamos a abrir la economía, nos encargamos de la macro, de la micro, cada sector que se encargue. Ahora, dentro de los espacios políticos que hoy son oposición, el peronismo, hacía referencia a Juan recién, ¿hasta dónde este debate permea o no permea? Uno recuerda, y Pato tuvo un paso también por el área energética en ese momento, en 2011, 2012, 2013 había discusión hacia adentro del peronismo de cuál es el modelo económico de salir. Si es un modelo con tipo de cambio real alto y hacer determinadas cosas, si es un modelo atrasando tipo de cambio pero haciendo determinadas otras. Hoy la sensación que uno tiene es que esa discusión, Dani, está muy verde, digamos. O sea, ni siquiera están las instancias de sentarse o dónde son los espacios para sentarte a discutir eso. O sea, entonces, ok, el gobierno de Milei hará lo que haga o no, tiene una visión ideológica, para mi gusto, demasiado teórico, en este caso está clarísimo, y no la siente como propia. Ahora, los otros espacios que podrían levantar este tema en agenda, ¿dónde están hoy, digamos? Yo creo que lo que pasaba en el 2010 es que había claramente mucha más homogeneidad ideológica dentro, también por la propia fuerza que tenía el kirchnerismo como gran fuerza hegemónica dentro del peronismo. Y hoy eso está en crisis. Y también está en crisis está en crisis el liderazgo del kirchnerismo y está en crisis el liderazgo de ideas. Entonces vos conviven dentro del peronismo quien te dice el déficit fiscal no importa, el déficit fiscal sí es un problema, el que dice podés imprimir infinito y no es problema, y quien dice que no. Cosas que hace 15 años había un consenso ideológico que era imprimir no pasa nada y el déficit no pasa nada. Hoy eso está en crisis. Y un poco teniendo en cuenta lo que decía Juanma, también en los últimos años, últimos 7, 8 años, empezó a ganar más peso dentro del peronismo en la agenda ambiental. Entonces tenés algunos sectores antiproducción. Yo creo que son minoritarios igual, pero es cierto que cuando fue en el gobierno de Alberto Fernández, tuviste gente dentro del propio gobierno que se oponía a los chanchos chinos, que se oponía al offshore en Mar del Plata, que se oponía a la minería en Chubut, que se oponía a la minería en Mendoza, que fueron todos líos socioambientales que hubo en esos años. Pero sí creo, sí pensando para adelante, creo que a nivel macroeconómico no está saldada la discusión para nada, al contrario, está en plena efervescencia, y a nivel productivo yo te diría que también hay una discusión que se está dando ahora, que es, la Argentina del 2025 no es la misma Argentina que la del 2011. No puedes pensar la misma industria que en el 2011, que ya era una forma de pensar la industria, creo yo, a mi mover un poco anacrónica, muy de la industrialización sustitutiva de importaciones, de los 50, los 60, los 70. Yo siempre hago el mismo ejercicio. Si yo te pregunto, si yo te digo industria, la palabra industria, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
No, una industria pesada, una siderúrgica, una cerera, algo de eso. Sí, dame 2, 3 sectores industriales más. No, la petroquímica, Petroquímica. Petroquímica de industria, siderurgia y la metalmecánica de la alimenticia del Gran Rosario. Ahí me lo toca. La metalmecánica alimenticia. Sí. Lo curioso es que no me dijiste, la industria alimenticia como tal es el principal sector industrial. Sí. Es el 30% del PIB industrial. Siempre que hago la misma pregunta, la respuesta es la misma. Metalmecánica, textil, no me dijiste. Y eso te lleva a en la cabeza tenemos un inconsciente colectivo de la industria como la de los 50, 60, 70. Exactamente. Y la verdad es que el mundo cambió. El peronismo creo que históricamente le dio la espalda a la industria alimenticia, que es tu principal sector industrial y donde más cerca tenés ventajas comparativas. Y la gran diferencia con el 2010, si querés, es que China, que ya venía creciendo, hoy es muchísimo más fuerte. Yo creo que hay industrias que son que solo pueden sobrevivir con niveles extraordinarios de protección y que eso tiene costos sociales, digamos, porque ropa cara, electrónica cara, mismo si querés dentro de la metalmecánica. Tenés que tener una hoja de ruta hacia cómo converges en precio, ¿no? O sea, no hay que hacerse el boludo con los sobrecostos que tiene la protección, perdón mi francés. Sí. Yo creo que esa discusión dentro del peronismo es todavía un poco tabú. Y a veces se piensa, bueno, sí, hay que volver a meter para arancelar, hay que volver a subir aranceles. Pero hermano, venimos de ser la economía más cerrada del mundo, después de Sudán, y eso tiene impactos. Entonces, ¿qué pensar una nueva industria para Argentina en lo que sigue? A mí me gusta mucho cómo lo está pensando Brasil. Brasil no habla de reindustrializar. Reindustrializar es un poco nostálgico, ¿no? Volver a la industria de 1970 o de, si querés, del 2011. Brasil habla de neoindustrializar. El plan productivo de Brasil se llama Nova Industria Brasil. ¿Y qué es neoindustrializar? Y es darle mucha más atención. Primero, no pensarlo solo industria de manufactura, pensarlo como complejos económicos. Complejo bioeconómico, el complejo energético, que involucra eslabones industriales. Y también es decir, bueno, no va a ser tanto mi prioridad industrias tradicionales que surgieron hace 100 años como el calzado del estado de San Pablo. A lo cual sí le vamos a ayudarlo con políticas de mejora a la productividad, parte del plan tiene esto de tecnificar, pero no va a ser tu sujeto prioritario de la política. Yo creo que en el peronismo cuesta pensarlo de esa manera. Sobre todo porque, bueno, digo, en toda América Latina, en todo Occidente hay muchas industrias que con modelos más liberales, más proteccionistas, más regulación del trabajo, menos regulación del trabajo, vienen retrocediendo. Eso te da una señal, porque las competencias, las condiciones geoeconómicas mundiales cambiaron. A mí me preocupa cuando hoy algunos dirigentes del peronismo dicen, bueno, como Trump está metiendo aranceles, metamos aranceles nosotros para volver a producir calzado. Hermano, el calzado en Argentina, o sea, promovamos calzado para la industria petrolera de seguridad, promovamos calzado de marca, pero, digamos, industrias que me generan, no sé, 1.000, 2.000 puestos de trabajo con un sobremargen extraordinario que en 2 meses de gobierno, mire, lo sacaste y se destruyeron los empleos, me parece que no vale la pena. Que no es consistente. Que no es consistente y que los costos que pagás en materia de consumidores terminan siendo muy grandes para la cantidad de empleo que terminás generando. Y no solo eso, en algunos sectores incluso después los que somos ABC1 nos vamos a Chile a comprarlo y eso no se internaliza en la cuenta lo que dejamos de consumir en los comercios de Argentina, la salida de divisas que implica ese viaje a Chile, porque no solo compras en el retail chileno, en el Falabella chileno, sino que gastás en hospedaje, en restaurante, en nafta, en Chile, y eso hay que meterlo en la cuenta. Todos los y eso indirectos. creo que en el peronismo todavía es una discusión un poco tabú. ¿Sabes que está buenísimo esto que dice Dani? Hay una operación de venta que está todavía no se oficializó, creo que hay grandes chances que pase, que es que Adeco Agro hizo una oferta para comprar Profértil. Para mí Profértil siempre es como el emblema de lo difícil que es pensar políticas de desarrollo en Argentina y llevarlas adelante, porque es una fábrica, es una planta petroquímica que produce urea, o la urea es deficitaria hoy en la Argentina. Tenés uno de los sectores más competitivos a nivel global, que es el agro argentino, y sin embargo tenés gas natural, que es la materia prima que necesitas para producir urea, y no podemos ampliar esa planta, digamos. Adeco Agro hizo una oferta, compró el 50% de Nutrien, que tenía una empresa canadiense que tenía el 50%, y ahora es una oferta para comprar el 50% que tiene YPF. Que YPF muchas veces es una locomotora que impulsa, y probablemente estos proyectos de GNL y demás, si tenemos la suerte de que salgan, va a ser porque YPF empuje y tire del carro, así como Vaca Muerta hoy es un play, es una formación económicamente rentable, porque YPF invirtió muchas veces de manera antieconómica, como hizo Petrobras para desarrollar el presal también, y hundió una cantidad de plata, pero bueno, hoy existe. Ahora, y Adeco Agro
quiere comprar Profértil, y Adecoagro es un jugador de la industria alimenticia y se quiere integrar produciendo petroquímica porque produce urea. Me parece que ojalá salga y ojalá esa nueva industria brasileña que vincula agro con energía, que de manera más sinérgica, digamos, no tan estanca, funcione. Ahora, pregunta Juan para vos, medio tonta, pero para mí es importante a veces en el génesis de los problemas. ¿Hasta dónde tiene que ver con que toda esta realidad de desarrollo, estamos hablando de Profértil que está en Bahía Blanca, o de Vaca Muerta que está en Neuquén, o en Comodoro, o los proyectos de cobre en San Juan o en Salta, están en el interior del país y muchas veces la agenda de discusión se da en Buenos Aires, que nosotros tenemos un perfil de consumidor, digamos, de energía o de gas natural, ¿hasta dónde vincula eso? Porque a mí mi sensación es como que a veces está tan deteriorada la discusión en Argentina que la mirada hacia todos esos segmentos del interior del país está como rota, digamos, no funciona bien. ¿Es una mirada mía o hay algo de eso? No, yo lo que tiré ahí es que un poco lo que también creo que mencionábamos antes es que cuando vos hoy tenés tantos problemas a nivel macro, me parece que eso hace que toda la discusión se pare ahí, ¿no? En la macro, en el déficit fiscal, en la emisión, en la independencia del Banco Central, y que se pierda un poco de vista todas estas cuestiones. O sea, yo la verdad no tengo idea cómo son estas discusiones en Chile, en Uruguay o en Brasil, pero digo, es muy probable que tengas a un montón de gente con muchísima cabeza que hoy está discutiendo cuestiones vinculadas con la macro, que allá como son discusiones saldadas, claro. Bueno, no solamente discusiones, sino también cómo eso se transforma en políticas productivas. Entonces, me parece que el desgaste que te genera acá todo eso hace que todas estas cuestiones pasen a un segundo plano, y yo iría correctamente a un segundo plano, porque si vos no podés crecer y no podés articular la macro, bueno, todo eso, que siempre está esta discusión, ¿no? que tenemos entre los macroeconomistas y los más desarrollistas, es que te dicen, che, para poder desarrollar Vaca Muerta necesito una macro estable. Y lo que decimos nosotros es, mirá, para que haya una macro estable necesito Vaca Muerta. Entonces, creo que está esta sinergia entre las dos cosas, pero me parece que el punto es ese, ¿no? Que hay un montón de cuestiones que no nos damos cuenta que estamos perdiendo o que son oportunidades perdidas, pero porque todavía no logramos digamos, tener ese consenso y poder sacar adelante la macro. Me parece que viene por ahí. ¿Y cuánto te preocupa el sobreseteo de expectativas? Que para mí también a veces juega algún factor de territorialización, perdón, de estar en Buenos Aires, que es, Vaca Muerta ya está, es una locomotora que nos va a generar esto que decía Pato, 9.000 millones de dólares de exportación en el año que viene, tanto en 2030. ¿Hasta dónde te preocupa creer que el trabajo ya está hecho? Sobre todo en minería, a veces se emparenta la relación entre el oil and gas y minería, y el estadio es totalmente distinto. ¿Eso te preocupa o no tanto, digamos? La verdad no sé, habría que ver si el gobierno lo tiene tan en claro, ¿no? Esta cuota de realidad. Por un lado, porque se ve mucho esta cuestión de todos los anuncios que el gobierno todo el tiempo está diciendo, se anunciaron 5.000 millones de dólares en esto, en lo otro, y después cuando uno va al balance cambiario, ¿no? A ver dónde efectivamente entran los dólares, dice, acá no entró ni un dólar todavía. Exacto. Después acá también, ustedes me pueden corregir, pero digo, está esta cuestión o esta sensación de que uno dice, bueno, si es simplemente para tirar para la tribuna, ¿no? Que están llegando inversiones, y el gobierno lo tiene claro, buenísimo. Ahora, si realmente parte del diagnóstico es que con esto solamente alcanza, me parece que es muy equivocado. Insisto, porque por lo menos por ahora todo lo que es la parte de ingreso de visas parece que viene mucho más lento o a una velocidad mucho menor en la que se están dando los anuncios. Y en particular con eso igual también pongo un matiz, que esto para darle una derecha al gobierno. Creo que, si bien Vaca Muerta es importante, el gobierno tiene claramente una lógica de que el problema acá es financiero. O sea, lo que está diciendo acá, es los 5.000 millones de dólares que me va a aportar Vaca Muerta por año sirven, pero para mí no son, digamos, fundamentales. O sea, lo que, siempre hablando del punto de vista del gobierno, ¿no? Lo que yo necesito es conseguir acceso al financiamiento del mercado. Si yo consigo ese financiamiento, con el mercado puedo refinanciar quizás 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares por año, que son, digamos, 4 veces más de lo que me aporta Vaca Muerta, que hoy es mi sector estrella. Entonces, creo que se complementa, pero que la llave para destrabar todo para el gobierno está, lo vamos a ver esta semana con la nueva emisión de deuda, pero creo que viene más por ese lado. Totalmente. Pato, la misma pregunta recién en términos del sobreseteo de expectativas, ¿es algo que te preocupa o lo ves como algo natural en función de un país que necesita creer en algo, no sé, sobreforzar el potencial de algún sector, digamos? Sí, no sé si es sobreforzar cuál es el rol del sector. Sí, por ahí es cierto que, como venías de un sector
que te generaba el efecto contrario en la economía, ver que es un sector dinámico y que tiene un horizonte, por lo menos que a nivel país se espera que pueda llegar a aportar de determinada manera, te cambia un poco. Ahora, efectivamente, eso no implica, y volviendo por ahí un poco al punto de partida, que con el desarrollo de Vaca Muerta, que con que vos tengas un sector energético con un superávit de 20, 30, 40 mil millones de dólares, eso evidentemente no te va a solucionar los problemas de la economía argentina, ¿no? Sí. Entonces, por ahí está un poco el punto de la discusión. Efectivamente, el desarrollo de los hidrocarburos, específicamente de los no convencionales, durante los próximos años va a generar un ingreso de divisas o va a generar ciertas dinámicas en la propia economía del país que van a beneficiar o por lo menos que no te van a poner una traba al desarrollo general. Ahora, ¿con eso solo alcanza para solucionar los problemas de la economía argentina? Efectivamente no. Ok. Ahí te sumo, ¿puedo sumar algo? Sí. Digo, nosotros, claro, la vara está tan baja, pues nada anda, y Vaca Muerta creo que es lo único que anda en este país, que bueno, obviamente dependemos. Pero digo, solo para poner en contexto, vos decías, Pato, que 1,5 millones de barriles de acá a 2030. Sí, en 10 años. En 10 años. Sí. Hoy estamos este año 800.000. 870. Ponele multiplicar por 2. Sí. Hoy el petróleo es el 4 o 5% del PBI, más o menos. O sea, ponele que eso te va a meter, te añade 3, 4 puntos de crecimiento del PBI, ponele con algún efecto indirecto un poco más, y después el efecto indirecto, sobre todo por el canal de divisas. Vos podés esperar que te suba el PBI per cápita un 15, un 20%, siendo generoso, 25%. Nos acercamos a Chile y Uruguay. No, por o sea, eso. no vas a ser Noruega. Una economía Hay un tema, que viene ese hace es el tema de las 15 años expectativas. O sea, estancada. Sí. nos va a por ahí permitir volver a crecer a una tasa modesta para una economía que viene perdiendo PIB per cápita. Eso es la parte buena, pero dimensionémoslo. Yo no me imagino que con Vaca Muerta tengas algo que te transforme en Noruega o que te transforme en España. Vamos, por ahí es volver a acercarnos a los países de nuestros vecinos que nos sacaron varias cabezas de ventaja en los últimos 15 años que fueron muy malos para nosotros. Sí, yo creo que efectivamente el mayor aporte viene asociado a el ingreso de divisas, a su efecto sobre el sector externo. El aporte en términos del PBI es mucho más acotado. Con lo cual... Pero digo, aún así, lo tenía Halak y Andrés López en la nota esta que mencionabas, Nico, hace 3, 4 semanas sacaron un poco, bueno, aún con el boom de Vaca Muerta y la minería argentina, ponle que suba, no sé, no me acuerdo cuánto era el la cuenta, creo que era cerca de duplicar sus exportaciones de recursos naturales per cápita, seguiría estando varias veces abajo en exportaciones per cápita de Australia, Noruega. O sea, te acercás, ni siquiera a Chile te acercás en exportaciones per cápita. Bueno, en PIB per cápita te ocurre algo todavía más débil. Peor. Entonces, eso digo, es un sector súper necesario, hay que desarrollarlo como fuerte. Guarda con la narrativa eldoradista, ¿no? El dorado, esa cosa que te va a salvar, que la tuvimos con muchos, ¿no? Ahora está con la IA también, Sí. con el anuncio de inversión de OpenAI, con lo del hidrógeno verde, claro, creo que es en parte reflejo de que venimos todas expectativas incumplidas y algo que más o menos parece que van a dar nos ilusiona, pero cautela. Un par de preguntas para ir cerrando. Hablabas recién de dimensionar en la justa medida las cosas, digamos. Hay una medida que a mí me llama la atención porque en otro paradigma histórico por ahí hubiese sido más difícil, que es, aunque por ahí la escala de Vaca Muerta ahora lo permite, que es importar tubos sin costura o con costura desde el exterior para la industria petrolera, digamos. Que es lo que pasó. De hecho, YPF, en lo que es el Vaca Muerta Oil Sur, el VEMOS, digamos, a terminal nueva de exportación hacia Punta Colorada, hacia Río Negro, está trayendo material siderúrgico que no es producido en la Argentina. Alguien podría decir, bueno, tiene algunas especificidades que no se producen en el país, o sea, y también está fuerte la discusión, que ahora se visibiliza porque son actores muy fuertes los que están involucrados, entre el grupo Techin, salió una nota la semana pasada, esta semana, diciendo que por ahí tendría que cerrar su planta en Valentín Alsina si es que los proyectos de exportación de GNL no compran tubos fabricados localmente. ¿Cómo lo encaras eso? O sea, ¿lo entendés desde que el que compra, que mira el centavo diciendo, che, si me cuesta más barato de China, no me importa el proyecto? ¿O cómo lo mirás? No, a ver, digamos, los proyectos vos primero necesitas que la inversión se realice. Ahora vas a necesitar una buena tasa interna de retorno. Exacto. Muy alta, además, teniendo en cuenta que en Argentina el riesgo es grande, ¿no? Sí. Ahora, si me preguntás a mí, yo creo que tenés margen. O sea, es verdad que
en el corto plazo el desarrollo de proveedores locales te puede significar un sobrecosto para la empresa demandante. Ahora, yo creo que con el RIG y todo eso, el margen de rentabilidad es suficientemente grande como para que vos puedas poner una política de desarrollo de proveedores locales, o incluso, sí, puedes pensar el esquema impositivo de más deducción de ganancias si tenés compra local. Hay varias otras herramientas que ni siquiera le significan un costo a la empresa, que parecía más beneficio. Es decir, tenés palancas para tirar. Tenés palancas que el gobierno no las está usando, ese es el punto. Entonces, yo siempre digo, así como digo, Noruega es un ejemplo del buen uso de recursos naturales, con una política muy industrial en torno a los recursos naturales. Muchas veces en el peronismo dicen, no, hay que hacer como Noruega porque son súper nacionalistas con el recurso natural. Yo dije, bueno, muchachos, mirá, Noruega también fue y pudo hacer lo que era porque era un país súper estable económica y políticamente, y la estabilidad, y hay que tomar lo que dice Juanma, la estabilidad te sube tu grado, tu espacio de política para hacer estas cosas. Porque efectivamente, baja, o sea, el riesgo baja y la tasa interna de retorno para desarrollar un proyecto probablemente sea menor que en un país que tiene alta incertidumbre. Entonces, la estabilidad te ayuda a que vos tengas más margen de negociación con las grandes multinacionales. En Argentina no tenés eso, y creo que no te podés pasar de mambo de ser ultra exquisito con los pedidos de compra local. Ahora, tampoco lo otro. Y creo que me parece que hoy sí tenés margen para poder hacer una política de desarrollo de proveedores locales razonable, sin sobrecostos extremos, en torno a Vaca Muerta. Sobre todo, o sea, de ser inteligente en qué segmento tenés que apuntalar. O sea, esa inteligencia aplicada es lo que uno ve que no está. O sea, Dani hablaba de Noruega desarrollando todo lo que era su industria naval. Y bueno, obviamente quizás tenía su fortaleza ahí. Ahora, Brasil mismo, digo, Brasil no es que mismo. están tan lejos. Ahora, Argentina tiene fortaleza. Toda la industria metalmecánica ligada al gas natural, compresores y demás, tiene empresas que pueden competir. Obviamente, si querés competir al mecanizado de China, y bueno, no, es difícil mirar costos, o sea, es complicado. Pero debería haber algunos sectores donde el verbo no sea proteger, sino apuntalar para que tenés un proyecto de 2, 3 décadas por delante para que tenga un valor. Juan, ¿algún comentario final para cerrar? No, bueno, me parece que están buenísimos estos ámbitos de discusión. Para cerrar, yo diría que un poco estas cuestiones, y retomando lo que decían Dani y Pato, me parece que desde el punto de vista del gobierno es bastante sencilla la discusión, ¿no? de las complejidades que tiene hacia adentro, porque es todo lo define el mercado. Entonces, al tener una postura de ese estilo, como que te desligás, ¿no? de un montón de discusiones que creo que son importantes que tienen que dar. Y también, digamos, para no caerle tanto al peronismo como le caíamos antes, yo digo, si vos querés desarrollar, ¿no? la estructura productiva, impulsar el país, bueno, es evidente que ahí vos tenés tres grandes cuestiones, ¿no? que me parece que ninguna está saldada, pero que obviamente si no la define el mercado tenés que tener alguna postura, y es donde aparece el problema. Una es la de la macro, que ya estuvimos charlando. La segunda tiene que ver con cuáles son los sectores que vas a desarrollar. Y la tercera, que también charlábamos un poco antes, es en las políticas, ¿no? Me parece que en los tres puntos creo que son fundamentales. La de la macro creo que es la que está más saldada. Me parece que hoy está más que claro que sin una macro estable nada de todo lo que vayas a plantear se puede resolver. Me parece que no está clara la de con qué sectores. Ni siquiera primero la cuestión que charlamos antes de extractivismo, ¿no? Si tenés que hacerlo con todos o no, y después si haces con todos o no, bueno, cuáles priorizás y cuáles no, y por último, con qué herramientas. Me parece que, insisto, para hacer, para no caerle, digo, esa discusión, claro, esa discusión, si vos decís, hace todo el mercado, bueno, obviamente que simplificás muchísimo todo, te desligás de esas discusiones, no las tenés. En el caso del peronismo creo que están, pero que no están saldadas. Bueno, esperemos que se vayan saldando para los próximos años, ¿no? Totalmente, hay que ver cuán constitutivo es dentro del gobierno de La Libertad Avanza esta visión desde la óptica industrial. Porque en energía, uno lo que ve que el primer año de gestión, que estuvo Eduardo Rodríguez Chililo, había un exceso de teorización y de aperturista, libremercadista, que después no era ni siquiera practicable. Y si uno analiza hoy la gestión de María Tamanti como secretaria de Energía o Daniel González como viceministro, son mucho más heterodoxos y mucho más pragmáticos en un montón de temas. Incluso uno ve la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue, y el esquema de remuneración de esa energía es más propio de un partido que cree en el intervencionismo del Estado sobre el sector de energía que en un esquema que te abro y te doy un precio marginalista. Ahora, Pato, para cerrar ahí, digamos, o sea,
si vos ves el proyecto de desarrollo de Vaca Muerta como una oportunidad integral, hablamos un poco de lo que es el impacto industrial, pero si lo tenés que pensar en términos de decir, che, hay determinados segmentos donde no podemos estar 3, 4 años dando esta discusión, hay que acelerar. ¿Dónde mirás ahí? ¿Mirás transporte eléctrico? ¿Mirás algún proyecto de captura de líquidos, de etano, de propano, de butano, para que es clave si querés seguir incrementando la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta? ¿Mirás algún gasoducto nuevo para exportar gas a Brasil? Si es que eso tiene sentido o no. ¿Qué es lo que estás mirando ahí? No, creo que son varios de los puntos que vos viniste mencionando y que por otro lado lo que vemos es que al ser un sector que viene creciendo, un poco los cuellos de botella van apareciendo y se van resolviendo sobre la marcha y van a seguir apareciendo y es deseable que así sea, ¿no? Efectivamente hay varios puntos. Transporte de energía eléctrica es un punto clave, pero bueno, tiene más que ver con otro sector y con las perspectivas o cómo se avanza a nivel nacional para poder abastecer de energía eléctrica a todo el país e incluso incrementar la generación de determinadas fuentes. ¿Y cómo se hace también eso? Sí, porque ahí hay un debate no saldado que es, che, ¿lo hace el Estado o no? Está bien, pero el Estado tiene que poner alguna garantía. Este gobierno dice no, sin ningún tipo de garantía del Estado. Y bueno, ahí están hace un año discutiendo de qué manera lo hacen. Y en ese caso en particular, muchos años más, digamos. Los planes de transporte vienen postergados hace muchos años y las obras fundamentales siguen siendo fundamentales para avanzar y por ahora seguimos sin mucho avance. Y después sí, todo lo que hace a la red de gasoductos y la red de mismos de oleoductos, también, o sea, van apareciendo nuevas necesidades que efectivamente de alguna manera se tienen que ir supliendo. Totalmente. Todo lo que hace el abastecimiento del norte es un punto que se estuvo avanzando, pero es un punto a atender porque también eso tiene que ver con el funcionamiento del sistema energético en su totalidad. El sistema de gas, de llevar gas. Llevar gas a las centrales eléctricas de Tucumán, ponele. Que eso también te ¿Cómo cambia. ampliás, cómo repotenciás ese gasoducto norte? Ponele, sí. Bueno, hay varios proyectos en los cuales se va a ir avanzando. Totalmente. Sí. Dani, te dejo el cierre a vos y sin antes te iba a decir algo antes. Me acuerdo el día del 26 de octubre, estaba paseando a mi bebé por el barrio y estaba escuchando tu comentario de análisis de los datos, de la metodología nueva que están utilizando en Urbana Play. Y vos dijiste, no sé, que eran 5:30 de la tarde o 6:10, era, ¿no? Veo un escenario con el peronismo perdiendo la provincia de Buenos Aires. Yo dije, Dani, flipó algo raro. Y efectivamente terminó pasando. Y eso habla un poco de creer en tus herramientas, de creer en tu valor. Había tener huevos, sinceramente, para decir eso sin dato oficial. Jugártela, nada, así que felicitaciones. Gracias, un poquito más tarde, tipo 7 con un par de actas. Lo que hemos hecho era, nos mandaban actas y comparábamos las actas contra las elecciones del 7 de septiembre y contra el 2023 y veía que, no sé, la Libertad Avanza subía 15 puntos en cada mes, el peronismo perdía tantos puntos, decía, che, empiezo a hacer la proyección y me da palo y palo. Sí, pero... Y puede, ojo que puede perder el peronismo y bueno, al final... Sí, pero habla un poco de la confianza ahí en podría haber salido mal, pero... no, a ver, volviendo, algo que creo que no tocamos es cómo se va a reconfigurar el mapa productivo territorial de Argentina de acá a los próximos 10 años. Hay un par de números que a mí, digamos, por su propia magnitud me llaman mucho la atención. A mí no me sorprende. Neuquén ya es la 5ª provincia en PBI de Argentina. Ya superó a Mendoza. Ya es el 4% del PBI de Argentina. Solo detrás de PBA, Cava, Córdoba y Santa Fe. Si las proyecciones de producción de petróleo que dijo Pato se cumplen, ¿sí? Que eso va a ser prácticamente todo en Neuquén, a mí no me sorprendería que Neuquén esté cerca de duplicar su participación en la economía argentina en los próximos 10 años, es decir, del 4 a cerca del 7-8%. Y eso es un nivel similar a lo que tienen Córdoba y Santa Fe. Es decir, es probable que tengamos un cambio en la geografía económica argentina como no pasó mucho tiempo. Y hay que ver las implicancias políticas de eso. Yo creo que las provincias mineras, coincido con vos, Nico, en que la minería todavía es más wishful thinking que una realidad. Probablemente suban su peso, pero no en la magnitud de lo que está ocurriendo con Neuquén. Y también eso supone que Neuquén probablemente sea una provincia que siga traccionando el crecimiento demográfico y la migración. Y cuando pensamos en planificación, no es solo pensar en cómo generamos cadena de valor, hay todo un desarrollo de infraestructura urbana que es súper importante. Y Argentina tiene un mal track record en esto, porque cuando tuviste sectores dinámicos, en su momento, digo, qué sé yo, cuando fue la industria sustitutiva,
crecieron las grandes ciudades, pero no el Estado corriendo por detrás, empiezan las villas de emergencia empiezan en esa época, los conurbanos, o mismo dentro de las propias ciudades. La Villa 31 surge con la industrialización sustitutiva en Buenos Aires. Y como la infraestructura urbana corrió siempre por detrás. Te fijás, Bahía Blanca, el polo petroquímico, si querés, y no han resuelto todo tema de infraestructura. Tierra del Fuego, si querés, que fue la provincia que más creció en los últimos 30 años en términos demográficos, partiendo de muy poco, estuvo siempre corriendo por detrás en su infraestructura urbana, a tal punto que hoy Tierra del Fuego es la provincia con mayor porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas, salvo después de Salta. El indicador de necesidades básicas insatisfechas es uno que se usa en los censos midiendo precariedad de la vivienda. Una provincia rica como Tierra del Fuego, que es el segundo PIB per cápita de Argentina, es la peor en pobreza por infraestructura, digamos, después de Salta. Y lo que es importante pensando en Neuquén es cómo lograr estar a la altura de eso. Añelo es un signo de preocupación, ¿no? ¿Cómo lográs, adelantarte a los hechos y lograr que en definitiva, en el propio territorio de una provincia que viene teniendo cada vez más recursos, que viene teniendo salarios cada vez mayores, empleo cada vez mayor, que en definitiva tengas un lugar donde te den ganas de vivir y que realmente tengas los menores niveles de pobreza estructural del país? Eso es una gran pregunta. ¿Sabes qué? Si están de acuerdo, ese debate, porque me parece recontra interesante. O sea, todo lo que es la deuda pendiente en materia de infraestructura que tenemos como país y como sociedad, que tiene distintas dimensiones. Tiene la dimensión de cuál es el contrato que en una economía con el track record de Argentina en los últimos 25 años banque estas altas y bajas o esta falta de estabilidad. Cuál es el diagnóstico, por dónde empezar, quién lo hace, cómo lo haces, y hasta una dimensión hasta espiritual de por qué nos jode tanto no poder hacer infraestructura. O sea, cualquiera, incluso viviendo en Buenos Aires, no poder ampliar una Panamericana, una General Paz, estoy hablando de, y que ni siquiera ese tema esté en agenda, nadie esté pensando, decir, che, ¿cómo? Me parece un tema, o sea, si querés, Dani, lo hacemos en marzo, abril, después del verano, encantado. Me hace Flor que estamos excedidos. ¿Alguien quiere decir algo? Si no, cerramos acá. Cerramos. Che, mil gracias Juan, gracias Pato, Dani, un placer. Gracias. Seguiría hablando, pero ya me pidieron 4 veces que corte. Creo que nos queda un capítulo más de Dynamo, síganos en redes sociales y demás. Vamos a cerrar el martes que viene. Y nada, un placer como siempre. Gracias chicos, un placer. Gracias. Chao, chao.